primos hermanos. Hay los modelos que tienen que ver con la memoria, determinan distintos tipos de memoria, de los cuales yo voy a hacer alusión solamente a uno, que es el que nos interesa, porque es el que está ligado fundamentalmente a la memoria personal, de todos aquellos acontecimientos que eventualmente son autobiográficos y que pueden también eventualmente ser colocados en un contexto espaciotemporal, que son los recuerdos, y que son los olvidos también, más los recuerdos que los olvidos. Sabemos bastante más, dentro de lo que podemos saber, acerca de cómo hace o cómo se da maña la corteza cerebral para recordar, para almacenar experiencias, para codificarlas, almacenarlas de alguna manera que sean ordenables, que el archivo sea accesible, y de qué manera podemos usar, qué sistemas usamos además para la recuperación de ese recuerdo. Sabemos un poco menos, bastante menos, de cuáles son los procesos que están en la base del olvido, salvo de decir cosas muy simples como que bueno, determinadas redes neurales, si no son recorridas en forma permanente, bajan su nivel de funcionalidad y entonces ahí aparece el olvido, lo cual no deja de ser una banalidad, puede decir un niño de escuela, pero no satisface mucho a nadie. Sabemos también, todos sabemos bastante bien cómo se almacena, en qué regiones del cerebro y por cuánto tiempo se almacenan los distintos tipos de memoria. Distintos tipos de memoria siempre en relación a la memoria personal, que es la que tiene que ver en última instancia con el relato personal, con el testimonio. No hablo del testimonio jurídico, pero de lo que uno puede dar cuenta que le ha acontecido a uno, nuestro acontecer. El caso del cuento son típicas. El caso del cuento tiene que ver con la memoria, por supuesto, pero no es centralmente un tema de memoria, es un tema de puntos de vista lo que enfoca nuestro querido amigo el Negro Delgado, que es otra cosa un poquito diferente. Sabemos mucho, de eso sabemos, pero no vamos a entrar en esos detalles. Los procesos de memoria en sus inicios, desde el punto de vista de la organización cerebral, nosotros usamos actualmente un modelo que proviene de la teoría computacional, pero que está muy adaptado y muy modificado, que es el de grandes redes de distribución cortical de información, redes que están más o menos independientes unas de otras y que tienen nodos, lugares que además son demostrables anatómicamente y además mucho más con la técnica que tenemos ahora de imagen, en los cuales se cruzan varios de esos nodos, varias de esas redes. Cada red tiene una función, básicamente. Hay muchas maneras de clasificar esto, voy a decir la más conocida, la que yo más me identifico más, que es las 5 redes cognitivas. La que tendría que ver con la memoria es la red de la emoción y de la memoria, porque las estructuras que usa y los mecanismos que usa, toda la fijación del recuerdo, el almacenaje y la recuperación del recuerdo en sus primeras etapas neurales son las mismas estructuras que usan también todos los mecanismos de emociones primarias. De ahí viene una complejidad en la cual ya se precisan otros instrumentos de índole psicológica que superan absolutamente lo que nosotros podemos dar, de aquello de lo cual nosotros podemos dar cuenta. En todo caso, es una experiencia que todos tenemos, que aquellos recuerdos que más relevantes o mejor almacenados tenemos, siempre tienen una marca emocional. Y eso es lo que le da la posibilidad de que sean puestos a luz, sean ciertos o no. Porque ese es el otro punto, que tal vez por un camino bastante distinto o totalmente distinto al que mencionaba Zuli recién, nosotros también llegamos. Un recuerdo, es más, una percepción es siempre una elaboración. Primera cosa. Nadie percibe, la percepción es totalmente subjetiva y es totalmente variable y es totalmente tramposa.
cualquier imagen, así la estemos viendo en este mismo momento, en el cual el recuerdo, la memoria no está jugando prácticamente nada, a no ser por el efecto de comparación de esa imagen que estamos viendo con nuestro archivo de imágenes, que eso sucede de una manera implícita. No quiero decir que es inconsciente porque es mezclar términos de distintos puntos de vista, pero sí implícita, quiere decir que no lo tenemos en la conciencia. No estamos hablando de inconsciente, estamos hablando de implícito. Esa percepción no es exactamente la misma que tengo yo, que la que puede tener cualquiera de ustedes. Podemos ver el mismo accidente de tránsito desde el mismo, o podemos ver el mismo rostro, la misma pintura, desde el mismo ángulo, cualquiera de nosotros, y estamos elaborando percepciones que son diferentes. Así que no debe de extrañar que la memoria, además, que es un proceso que está mucho más atrás, es mucho más complejo, hablar de complejidad es un atrevimiento, pero es otro proceso diferente que implica la percepción, sea complejo o que pueda ser diferente entre unos y otros, es obvio. Hay otro proceso, hay otro fenómeno además que se agrega a esto, que la memoria siempre es una reconstrucción y se reconstruye permanentemente. Todos reconstruimos nuestros recuerdos, por lo tanto, por eso, a medida que yo pienso que sucede, por lo menos de la vida adulta, del niño y del olvido del niño, prefiero no decir nada, pues no sé nada. Además no trabajo con niños, solo hago algo de adultos. Todos cuando ¿por qué volvemos a determinados recuerdos? Los re-recordamos. Los re-recordamos porque nos traen una cierta gratificación, algo habló sobre, no sé, no quiero comparar porque son discursos absolutamente distintos del suyo y del que estoy haciendo yo ahora, pero nos son gozosos, nos traen un recuerdo agradable, o nos obligan a pensar qué cosas hicimos mal y por qué salieron mal, y esos recuerdos cada vez que los recordamos, digamos, recordar es recorrer con el corazón, recordis, ¿verdad? Se recorre con las emociones. Cada vez se recuerda con las emociones. Cada vez que lo recordamos, vamos sacando distintas conclusiones o recordamos cosas distintas. El testimonio o el relato autobiográfico, no sé cuánto voy de tiempo porque no me lo tomé. Gracias. El relato autobiográfico tiene entonces una peculiaridad que siempre es diferente a sí mismo. Entonces, el problema de la verdad material es un problema que, desde este punto de vista, es muy resbaladizo. Es muy resbaladizo. Este cuento, por ejemplo, y permítanme que no quiero seguir apestándolo con el tema de la memoria y demás, y los recuerdos y los almacenamientos y demás. Este cuento es extraordinariamente interesante, cosa que nos llama la atención sabiendo de quién viene, pero además es un cuento extraordinariamente tramposo en varios aspectos. Tramposos, como dicen los redactores, los comentaristas de fútbol ahora, en el buen sentido de la palabra, que yo no sé muy bien por qué lo dicen. Tramposo no tiene buen sentido, tramposo, así que, bueno, pero en el buen sentido de la palabra es tramposo. En primer lugar, acá hay 5 testimonios, porque el que introduce el cuento, también da un testimonio, que del principio es un testimonio dudoso, porque afirma nada más ni nada menos que Peixoto no era, sino que es actualmente un negro, no era un negro, que aún vive bajo el agua. Todo lo que siga después como verdad fáctica, olvidémoslo, aunque este personaje, que es la primera voz, tiene una serie de datos que aparentemente los demás no tienen, como sigue si se lee con cuidado lo que sigue. La versión del comisario tiene un defecto formal que está hecho con toda mala intención por parte de Mario, que es que no tiene fecha. Esto no se sabe cuándo pasó. Esto fue cerca de una yerra, versión de la esposa. Estábamos en época de yerra, pero puede haber sido la yerra de 1957 como la de
hace no sé qué año se escribió este cuento. Así que no tiene una localización. Esto es muy importante desde el punto de vista de la memoria, porque si bien la memoria se puede empezar a reelaborar desde el día anterior, ya estamos reelaborando memoria, mucho más se reelabora cuando el tiempo es bastante más largo, porque ese recuerdo le hemos dado vueltas, nos han preguntado 1000 veces, al final nos quedamos con una especie de caricatura del recuerdo original, que poco o nada o algo tiene que ver con el recuerdo. En segundo lugar, primero que no hay fe. Acá no hay ningún hecho fáctico. ¿Alguien puede asegurar que Peixoto está muerto a partir del cuento? Es imposible. Peixoto puede estar muerto como puede estar vivo. El que lo da por muerto obviamente es el comisario, que además lo entierra. La versión del negro, y salteo algunas, pero no porque las otras, tal vez vuelva sobre alguna de las otras, la versión de la esposa, que es muy interesante, es una versión que viene totalmente de la memoria, del punto de vista y de una emoción. Porque ella vio que volvía con su hija recién nacido y que, deseado por Peixoto, y ni siquiera lo vio mal, lo vio, diríamos ahora en términos médicos psiquiátricos, deprimido, no sé, una cosa por el estilo, estaba mal, no era él. Y no era él, pero tampoco sabe muy bien qué pasó con Peixoto, porque se fueron a esperar la lancha al barranco, le dijo, espera un momentito. Está la escena esa de la malta, del litro de malta, que yo creo que es una trampa, tal vez tenga alguna explicación. A mí me hace recordar aquella película de Buñuel, que creo que era, no me acuerdo, una de las últimas, El discreto encanto, que pasaba un hombre con una bolsa cargada atrás de toda se desarrollaba la escena, ¿recuerdan? Y que en realidad Buñuel se estaba divirtiendo, no significaba nada el señor que cargaba una bolsa porque sabía que tenía, atrás de una serie de escenas que podían ser complicadas, pero tenían que ver. Y yo era muy joven, y los jóvenes en esa época estábamos envenenados con la bolsa. Claro, no habíamos visto las primeras películas de Buñuel, porque las primeras no eran de nuestra época, no habíamos tenido acceso la mayor parte. Como digo, nosotros son, como decía nuestro amigo Alberto Grille, mi amigo Alberto Grille, nosotros, decían sus épocas de estudiantes, somos yo y los que piensan como yo. Bueno, eso de la botella de malta es medio extraño. La versión del negro, yo estoy, desde el punto de vista de la memoria, es un recuerdo extremadamente deformado y que a mí me da la impresión que imbrica, no me acuerdo cómo se dice, en el tiempo, distintas series de recuerdos. Si no, sería un delirio, porque no tiene otra posibilidad. En última instancia, es un delirio. Resultado de todo esto, que no es solamente en el cuento, se ve con frecuencia, es que nosotros no sabemos muy bien qué pasó con Peixoto. El cuento se cuida muy bien de mostrarlo. Y por eso es que el cuento es interesante y que fue muy bien elegido por Mario. Creo que esto surge de Rashomon, la primera idea. Después Mario recuerda que tiene un cuento que hace alusión a los múltiples puntos de vista, al criterio de verdad y a la memoria, y aporta este cuento, que además de estar estupendamente escrito, está lleno de trampas que impiden sacar ninguna conclusión que tenga que ver con la verdad fáctica, por lo menos con la verdad material. No sé si en términos jurídicos, sería el tomo del atrevimiento, además de decir la estupidez que estoy diciendo, me tira con muy bien corujo. Pero creo que estas cosas se dan, y se dan muy a menudo, no solamente en la práctica judicial, se dan muy a menudo en las relaciones interpersonales, cuando uno cuenta una historia, cuando uno escucha una historia, cuando uno lee un texto. La literatura, la prosa, que es la que yo conozco y lo que más me gusta, está llena, pero está absolutamente preñada de memoria. Sin llegar a la historia, memoria es una memoria muy particular, pero en la literatura hay muchísimos ejemplos no tan puros como pero que dan cuenta de esa
esa ductilidad de los procesos de memoria para irse transformando en la medida que va evolucionando el individuo que los recuerda, o van escuchando los testimonios la gente que no vivió esa circunstancia, pero que toma el registro. Hay una, no quiero tomarles más tiempo ni inventar más textos, pero hay un cuento muy conocido, un relato de Leonetti que se llama Matías el telegrafista, en el cual el primer parágrafo, el protagonista, el relator, el que hace el relato del cuento, llega a su mejor versión del cuento. Quiere decir que lo había hecho muchas veces, pero él escucha, que es la voz, en realidad es el que toma testimonio. Lo que hace inmediatamente es plasmar esa versión en un texto, porque para él no iba a haber ninguna mejor y todas las otras que vinieran iban a ser verdades deformadas. Ese tipo de cosas son las que creo que abren, todas las cosas abren, pero a lo que somos más cerrados, estamos más constreñidos por si la corteza hace esto, aquello, y el neurotransmisor tal, y abren un poco, nos abren un poquito la cabeza a todo este mundo tan... y nos dan cuenta de que lo que sabemos es más que lo que sabíamos, pero que lo que nos queda por saber es muchísimo. Le tocó a William Corujo, que me olvidé de mencionarlo en la presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos por permitirme compartir este espacio y cometí la torpeza de mi nota de lente, que además no lo más escrito. Es un olvido voluntario que ya sabrán analizar. Yo los escuchaba atentamente porque la función, escuchaba algunas palabras que quisiera no olvidarme, como certeza, como verdad, como emociones, como fuente del recuerdo. Un poco los jueces, y muy especialmente del área penal, lo que la función que la ley nos asigna es ensamblar. Si fuéramos a Rayomón, si fuéramos al cuento de Delgado, de Peixoto, causa de buena muerte, ensamblar e indagar acerca de la realidad. Por eso me quedo con la palabra certeza. Certeza de una realidad. Porque lo que no es personal, y eso ya sería un terreno filosófico mucho más profundo, la verdad es absoluta, es unilateral o no es. De manera que hablar de verdad, que es una bandera bastante emblemática en materia de derecho penal, me parece demasiado pretencioso. Debemos acotarnos a aquellos datos que nos permiten acercarnos a la realidad, indagar sobre ella para hacer una certeza y emitir una conclusión. Las emociones también son un impulso, así como juegan retrayéndonos. Ahora me estaba acordando de Cortázar, Rayuela, esa magnífica obra, que cada vez iré sintiendo menos e iré recordando más. Y muchas veces las emociones nos bloquean o nos desdibujan la realidad tal cual ocurrió. Si tuviese que resolver o si me asignase el caso de causa de buena muerte, diría que faltan, no sé si de manera tramposa, sino que faltan ya no datos de la fecha, sino que muchas gracias. Faltan datos de todo tipo que deberíamos indagar. ¿Para qué? Para luego, como un puzzle,
intentar encastrar las piezas de manera que el rostro se acerque a la máscara. De allí un poco la diferencia entre la verdad y la realidad. Y es una tarea compleja. No pocas veces he escuchado y he leído a psiquiatras forenses, manifestar su fundada protesta en cuanto a que los jueces a veces reclamamos que se nos indique a través de pericias si esa persona, su testimonio tiene el tilde de la realidad. Por lo tanto, carga sí con la responsabilidad de estructurarlo, el todo, interpretarlo, lamentablemente es así, con el margen de error que ello conlleva, y por eso me acoto a la realidad. Y muchas veces estoy absolutamente convencido, verticalmente honesto en lo que estoy relatando, y sin embargo es una mentira, porque los hechos, como decía Onetti, son siempre vacíos. Soy yo quien les da el contenido. En aquel expediente judicial donde dice los tarados del juzgado, o algo así, me están imputando que yo hice levantar a Cecilia en la madrugada y vestirse de tal manera y salir por Eduardo Acevedo hasta la Rambla y hacerla correr, ir y venir como si yo fuese un enajenado. Y concluye con esa frase magnífica que yo tanto adoro, que es que se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Y ese drama lo vemos a diario, porque no es una frase que quede colgada de Onetti en el pozo, es una frase que lo podemos ver casi cotidianamente de acuerdo a la habilidad y a la inteligencia del indagado para defenderse, pero recuerdo muchos casos, uno muy emblemático para mí, pero donde una pareja, ella concurre a una seccional a formular una denuncia por violación. Al mismo tiempo que él concurría a otra seccional a denunciar el hurto que una mujer con la que se acababa de relacionar sexualmente había hecho de sus documentos. Efectivamente, la mujer se presenta en la seccional con los documentos de su presunto agresor, en este caso de un violador, que ese indagado dice, sí, yo mantuve relaciones sexuales con ella, pero fueron consensuadas, a tal punto que me quiso cobrar y tomó mi billetera y huyó, por eso estoy aquí formulando la denuncia. Se ha dicho la verdad, toda la verdad, pero se ocultó el alma de los hechos, que era que la relación sexual fue a través de una 38 apuntándole la cabeza a la mujer. Entonces, tratar de indagar, de ensamblar los testimonios, de alcanzar la certeza, es esa función a través de las cuales recogemos esos flashes que la memoria y las emociones de las personas nos van agrietando o afirmando. Y en eso consiste esa grave tarea que es alcanzar tan solo la certeza rodeada de las limitaciones que hasta legalmente y constitucionalmente tenemos en nuestro país como un Estado de Derecho. Yo no podría, si fuese posible, que tampoco lo es,
buscar esa verdad material, insisto, ¿no? Es un concepto del que quiero desmarcarme y tomar distancia. Si el indagado, el sospechoso, solicitase someterse al suelo de la verdad, en total, o ser sometido a torturas para intentar corroborar que sus dichos de inocencia son veraces, tampoco allí tendríamos certeza alguna, además que estaríamos violando derechos muy superiores que los de alcanzar el esclarecimiento de un simple hecho judicial. Pero en función de la memoria, de la interpretación que cada uno le da, en el caso de Peixoto y de Rayomón, son, a mi juicio como juez, versiones absolutamente interesadas, donde cada uno busca ubicarse en la mejor posición, lo cual no quiere decir que sean mendaces, pero sí que son interesadas. Y habría que entonces ir al Camposanto, habría que buscar el cuerpo en el río, preguntarle al comisario dónde está el cuerpo, dónde fue enterrado, cotejar las fechas, los horarios, un poco decir aquello de que el recuerdo es el idioma de los sentimientos, ¿no? Y en función de ello acercarnos a alguna de las versiones que en definitiva se toque con el resto y nos permita tener un horizonte, si no limpio, al menos hasta donde humanamente nos es posible acercar. Nada más. Bueno, nosotros hemos dicho lo que hemos dicho, y en caso de tener que decir de nuevo, repetiríamos lo mismo. Ahora, lo bueno es que en qué nivel de intercambio y de, bueno, digamos, como de creación en este lugar, podríamos lograr entre todos. Y bueno, a hablar ustedes entonces. Han habido unas cuantas cosas de puntos de vista que me parece que nos sirven para hablar de las ideas que cada uno tenemos sobre este tema. Hugo me colocó en este lugar difícil. Bueno, no sé, yo en el área realmente la parte del recuerdo, la reconstrucción de las cosas en el área penal sería la reconstrucción de los hechos, que ahí habría un doble problema. Primero, la versión de cada uno de los testigos, con todo, bueno, obviamente todo el sesgo que pueda tener lo que ya se ha dicho, y agregando en esta parte la parte de la imagenología, específicamente la fotografía en general, porque se reconstruye a través de fotos, las cuales, digamos, para un poco citar a Susan Sontag, también tenemos que ver si son esas reconstrucciones fotográficas son la verdad de los hechos o no. Por ejemplo, la famosa toma de Awo Jima en realidad fue una ficción, posaron la famosa foto luego de un bombardeo alemán a Londres, en la que hay una biblioteca derruida y están alrededor de una mesa dos personas leyendo libros, también una muy buena creación del fotógrafo en ese momento, pero obviamente fueron actores. En estos casos también pasa lo mismo, desde el punto de vista, y cada uno da su versión de los hechos con todo el sesgo que ello conlleva. Más aún, ni siquiera lo hacen libremente, pues están generalmente dirigidos por un juez que dice póngase acá, venga para acá, ahora no, ahora sí.
Y es una versión muy fragmentada de los hechos, lo cual también da una visión muy, digamos, grosera y a veces totalmente apartada de la realidad, más allá de que nosotros como médicos forenses estemos un poco para asesorar, bueno, pudo haber sido de esta manera el hecho que se está relatando en este momento, sí o no. Como si además fuera algo estático la escena en ese momento, o sea, como que cuando yo le tiro un tiro a él, él se queda quieto, parado, y yo estoy así, dejando de lado que, por ejemplo, cada segundo es totalmente dinámico y estamos en constante movimiento, ni hablar en eso justamente en los segundos cuando está por cometer un crimen, uno está huyendo o en tiroteo, no es que uno está quietito y el otro le está tirando también quieto. Y después a nosotros de alguna manera también nos quieren hacer decir los jueces muchas veces, bueno, pero estaba tirándole, se dio vuelta y le estaba tirando para atrás al policía, ¿sí o no? Y tenés que decirle, bueno, pero estaban corriendo, se pudo haber dado vuelta un segundo a tirarle y después sigue corriendo. Digo, tú no le puedes decir eso. Yo lo que te puedo decir es que el disparo entró por la espalda y salió por la cara anterior de tórax, por ejemplo. No te puedo decir si estaba parado de frente tirándole continuamente o no. Y bueno, así que hacer un poco las reflexiones acerca de lo que son las reconstrucciones en la parte de las sedes penales. Ni hablar el otro día que fuimos a una reconstrucción que había ocurrido hacía 1 año y medio antes el hecho. Entonces ya los testigos, y le preguntaban si estaba prendida la luz de la calle o no. Obviamente los testigos no tenían la menor idea si estaba prendida la luz de la calle en ese momento o no. Encima era otra estación del año. Esas cosas, y el que dijo que estaba prendido a apagar la luz, entonces había contradicción, uno estaba prendido pero otro estaba apagado, lo cual demuestra que en realidad no servía para nada lo que se estaba haciendo en ese momento. Era un poco la reflexión. No llega. Bueno, buenas noches. Quería agradecer, soy Margarita Muniz, y quería como aportar un par de cosas. Por una parte, que el relato de Mario Delgado, con causa de buena muerte, que ofrece distintos puntos de vista, como ustedes saben, y por aquí se habló de cosas tramposas. Bueno, el juego en la narrativa tiene mucho que ver con generar esta envoltura de posibilidades significativas, ¿no? De permitirnos ingresar en un discurso polisémico que, si estamos hablando de literatura, a punto de partida no nos subestiman nuestras posibilidades de interpretación, sino todo lo contrario, nos va a desafiar desde esos distintos niveles discursivos. Desde otro punto de vista, yo no sé por qué Mario llamó así a este cuento, pero el concepto de buena muerte o la buena muerte es un concepto que, entre otros, los indios toba del noroeste argentino manejan y que inclusive tienen una festividad, curiosamente 15 de agosto, donde celebran a San la Muerte, con alguna reminiscencia o semejanza con las prácticas que se realizan en México. Y la buena muerte para los indios tobas es poder dormir y no despertar. Y ese es el ruego que dirigen a San la Muerte. Por otro lado, pensaba también que se habló de memoria y de los tejidos y las lazadas, y, ¿no? Los recorridos, los avatares del inconsciente, repetir, recordar y elaborar. Y precisamente hay un anudamiento importante entre la vida de Mario Delgado y la producción literaria. Los negros han ocupado en el derrotero de su vida un lugar importantísimo, en la medida en que los inicios a este valor de la narrativa, a los juegos de la memoria, los aprende como niño al lado de Das Neves, el abuelo de un compañerito de escuela, donde él solía quedarse cuando había tormenta y volvían a caballo en el campo donde vivían. Y aquel negro trasladaba las historias de sus antepasados esclavos y los cantos que realizaban en aquellas travesías donde muchos morían sin llegar a destino. Esto va a sentar las bases, junto con lo que también recibió en el seno de su familia, tanto de su madre como de su padre, y de los lugares del país por donde ha itinerado, sobre todo en los años infantiles y adolescentes,
va a marcar bueno, esta necesidad de elaborar diferentes relatos a partir de los cuales él también se reelaborará y recuperará su propia memoria en términos identitarios. Digo esto porque me lo permite Delgado, si no, no decía. Aclaro. Entonces, estaba pensando en estos recorridos de la memoria, cómo la literatura, el de entrar en un discurso de ficción, nos permite tomar contacto con algunos aspectos que nos hacen soportables su cualidad en la realidad más contundente. Léase. Todos sabemos de nuestra finitud, pero tenemos que vivir a punto de partida de conocer y correr, sacar la parca, digamos, de nuestro hombro. Sin embargo, entrar en el discurso literario nos permite ver morir dentro de una estética o participar en el discurso ficcional de situaciones terribles que nos permiten reconocer y nos devuelven a la realidad de otra manera y nos lo harían tolerable. No es lo mismo entrar por allí que en la realidad, pero al mismo tiempo la ficción, ya dejo por acá, la ficción nos permite a veces comprender aspectos de la realidad y al revés, ¿no? Es un ida y vuelta importantísimo. Y lo decía Benedetti, ¿no? El olvido está lleno de memoria. Y me acordé, y no digo más nada, de aquella película que se tradujo como Cigarros, que el personaje tomaba diariamente, ¿se acuerdan?, una fotografía de aquella esquina y nunca era lo mismo. Me parece que es interesante pensarlo por ahí. Muchas gracias. ¿Seguimos tomando algo? Pues no va a ser. Bueno, está muy lindo, pero tenemos un tirano, como decía ella, los límites de la realidad que siempre lo hacen sufrir. Dentro de un rato nos echan y queríamos tomar un vino entre todos. Entonces, bueno, termino, ¿no? Sí, sí, ahí está.